Millonario invita a su exnovia a su boda para humillarla, pero él nunca imaginó que ella llegaría acompañada de 3 niños igualitos a él. Él quedó sin reacción. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. El campus de la universidad era un lugar lleno de vida y promesas de futuros brillantes. En ese entorno vibrante, Elizabeth y Mariano se cruzaron por primera vez durante un evento cultural. Elizabeth, con un vestido sencillo y un libro en la mano, era una joven cuyo brillo provenía de su pasión por la literatura y su fuerza interna, cultivada en años de lucha en una vida humilde. Mariano, en cambio, era el prototipo de privilegio, siempre rodeado de admiradores, con su presencia carismática y un apellido que abría puertas antes incluso de que él las tocara. La conexión entre ellos fue instantánea y sorprendente para ambos. Elizabeth lo desarmó con su inteligencia y su capacidad para cuestionar el mundo desde una perspectiva que Mariano jamás había considerado. Por su parte, ella quedó cautivada por el lado vulnerable que Mariano escondía detrás de su fachada de hombre seguro. Aunque venían de mundos diferentes, el amor que nació entre ellos parecía ser un puente capaz de superar cualquier diferencia. Durante 3 años, vivieron una historia intensa y apasionada. Mariano le enseñó a Elizabeth a soñar en grande, mientras que ella le mostró la belleza de las cosas simples, algo que él nunca había apreciado. Cada fin de semana lo pasaban explorando juntos, desde pequeñas librerías de segunda mano que a Elizabeth le fascinaban hasta los restaurantes más exclusivos que Mariano frecuentaba. Planeaban un futuro en el que unirían sus pasiones. Mientras Mariano dirigiría los negocios familiares, Elizabeth soñaba con abrir una editorial que publicara obras de autores desconocidos pero talentosos. Pero no todo era perfecto. Desde el principio, Elizabeth supo que la familia de Mariano no la aceptaba. Su madre, Mirta, una mujer refinada y de gustos extravagantes, nunca ocultó su desdén hacia ella. A sus ojos, Elizabeth era una más del montón, alguien que no encajaba en el mundo de la alta sociedad al que pertenecían los Martínez. Aunque Mariano siempre le aseguró a Elizabeth que su amor era lo único que importaba, las tensiones con su madre y su familia comenzaron a crecer. Mirta tenía una habilidad especial para manipular a Mariano, recordándole constantemente sus responsabilidades como heredero del imperio familiar. No puedes arriesgar todo lo que hemos construido por un capricho, Mariano. Esa chica no tiene nada que ofrecerte más que problemas, solía decirle, en un tono que oscilaba entre la preocupación y el desprecio. Con el tiempo, las palabras de Mirta comenzaron a calar en Mariano. Aunque seguía amando a Elizabeth, las discusiones con su familia se volvieron insoportables. Su madre incluso llegó a amenazarlo con excluirlo de los negocios familiares si continuaba con esa relación. Piensa en tu futuro, Mariano, ¿de verdad quieres renunciar a todo esto por alguien que ni siquiera sabe cómo desenvolverse en nuestro mundo? Elizabeth notó el cambio en Mariano. Sus gestos cariñosos comenzaron a ser reemplazados por excusas y silencios incómodos. Ya no la miraba con la misma intensidad, y las conversaciones sobre su futuro juntos se convirtieron en discusiones sobre la presión que él sentía. Un día, sin previo aviso, Mariano la citó en el café donde solían pasar tardes enteras. Elizabeth llegó emocionada, pensando que tal vez Mariano tendría una solución para los problemas que enfrentaban. Pero lo que encontró fue un hombre frío y distante. Elizabeth, esto no está funcionando, dijo Mariano con un tono que ella no reconocía. Mi familia nunca aceptará nuestra relación, y sinceramente, no puedo seguir luchando contra ellos. Es mejor que terminemos ahora, antes de que sea más difícil. Elizabeth sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Intentó razonar con él, preguntarle si aún la amaba, pero Mariano evitó mirarla a los ojos. Finalmente, con lágrimas en los suyos, ella entendió que no había nada más que pudiera hacer. Después de la ruptura, Elizabeth se sumió en un dolor profundo. Durante semanas evitó a sus amigos, incapaz de hablar sobre lo que había pasado. Pero justo cuando pensaba que no podía sentirse peor, comenzó a experimentar síntomas que la tomaron por sorpresa. Fue al médico y recibió una noticia inesperada: estaba embarazada.
El descubrimiento fue un golpe doble. Por un lado, la llenó de miedo y preocupación. ¿Cómo podría criar a un bebé sola? Por otro, le recordó constantemente a Mariano, el hombre que había dejado su vida sin mirar atrás. Elizabeth tomó la decisión de no decirle nada a Mariano. Sabía que él estaba demasiado influenciado por su familia y temía que, incluso si le contaba, Mirta encontraría la forma de arruinar su vida y la de su hijo. Además, el orgullo y el dolor que sentía por su abandono la llevaron a convencerse de que podía enfrentar este desafío sola. Unos meses después, Elizabeth descubrió que no esperaba un solo bebé, sino trillizos. La noticia la dejó atónita. Criar a 3 niños sola sería un reto monumental, pero en lugar de rendirse, encontró la fuerza para seguir adelante. Con la ayuda de su mejor amiga, Sofía, consiguió un pequeño apartamento y comenzó a prepararse para la llegada de sus hijos. Aunque las dificultades económicas eran constantes, Elizabeth nunca dejó que sus hijos lo sintieran. Desde el momento en que nacieron Gael, Pietro y Amaro, se dedicó a ellos con todo su corazón. Los niños crecieron rodeados de amor, y aunque Elizabeth no podía darles los lujos que habría tenido si María no hubiera estado presente, les enseñó valores que consideraba mucho más importantes: la honestidad, la perseverancia y el respeto por los demás. Mientras tanto, Mariano continuó con su vida. Años después de terminar con Elizabeth, se convirtió en el líder indiscutible de la empresa familiar. A pesar de su éxito, siempre sintió que algo le faltaba, una sensación de vacío que no lograba llenar con el dinero ni el poder. Sin embargo, nunca se permitió mirar hacia atrás. La única forma de seguir adelante era convencerse de que había tomado la decisión correcta. Pero lo que Mariano no sabía era que, a kilómetros de su mundo de lujo y privilegios, 3 niños de ojos verdes y cabello oscuro, idénticos a él, crecían con una madre que había luchado incansablemente para darles lo mejor. La historia de Elizabeth y Mariano no terminó el día que se separaron. Sus caminos, aunque separados por años y circunstancias, estaban destinados a cruzarse nuevamente. Y cuando eso sucediera, las verdades ocultas y las decisiones del pasado regresarían con una fuerza que cambiaría sus vidas para siempre. Elizabeth despertó una mañana lluviosa, mirando las grietas del techo del pequeño cuarto que había alquilado tras dejar la universidad. Desde que Mariano la había abandonado, su vida había cambiado drásticamente. Los sueños que había construido junto a él se habían desmoronado como un castillo de naipes, pero la noticia de su embarazo le dio una nueva razón para levantarse cada día. Aunque la incertidumbre y el miedo la acompañaran constantemente. Al principio, Elizabeth pensó que su embarazo sería complicado pero manejable. Sin embargo, todo cambió cuando, en una de sus primeras ecografías, el médico le dijo: Elizabeth, parece que tienes compañía triple ahí dentro. Vas a tener trillizos. El shock inicial la dejó sin palabras. Durante días, no pudo asimilar la idea de criar a 3 bebés sola. Las dudas y el miedo la abrumaban. ¿Cómo los alimentaría? ¿Cómo les proporcionaría un hogar? ¿Qué diría la gente? Pero, sobre todo, la idea de enfrentarse a este reto sin Mariano, el hombre que aún ocupaba un lugar en su corazón, le parecía un peso insuperable. Sin embargo, cuando el pánico comenzó a disiparse, Elizabeth encontró en sí misma una fuerza que no sabía que tenía. Mirándose al espejo, con lágrimas en los ojos, se prometió que haría todo lo posible para que esos niños crecieran rodeados de amor, aunque su vida no estuviera completa. Elizabeth dejó de lado cualquier sueño personal para enfocarse en preparar la llegada de los bebés. Vendió las pocas pertenencias que le quedaban de valor, incluidas las joyas de su madre, y comenzó a trabajar en todo lo que podía, limpiando casas, cuidando niños y, ocasionalmente, cosiendo ropa para una pequeña tienda del vecindario. Su jornada no terminaba hasta altas horas de la noche, pero cada centavo que ganaba lo destinaba a comprar pañales, ropa y cuna para sus hijos. A pesar de las dificultades económicas, Elizabeth se negaba a pedir ayuda, incluso a sus amigos más cercanos. Sofía, su mejor amiga desde la infancia, era la única que sabía lo que estaba ocurriendo. «Déjame ayudarte»,
Elizabeth. No puedes hacerlo todo sola, insistía Sofía, preocupada por el estado de su amiga. Lo agradezco, Sophie, pero estos son mis hijos. No quiero que crezcan pensando que dependemos de la caridad. Puedo con esto, respondía Elizabeth con una determinación que escondía su miedo. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. El día en que Gael, Pietro y Amaro llegaron al mundo fue uno de los más felices y aterradores para Elizabeth. Al verlos por primera vez, diminutos pero llenos de vida, sintió un amor tan intenso que borró cualquier duda que aún quedara en su mente. Cada uno de ellos era un pedazo de su corazón y, a pesar del cansancio y el dolor físico, se prometió a sí misma que haría todo lo posible para protegerlos y darles lo mejor. Los primeros meses fueron una prueba de fuego. Elizabeth dormía solo unas pocas horas al día, alternando entre alimentar a los bebés, cambiar pañales y trabajar en casa para seguir ganando dinero. Los llantos nocturnos y las visitas constantes al médico la dejaban agotada, pero cada sonrisa, cada pequeño gesto de sus hijos, le recordaban que todo valía la pena. Conforme los niños crecían, Elizabeth no podía evitar notar cuánto se parecían a Mariano. Gael tenía su misma sonrisa encantadora, Pietro heredó los ojos profundos y oscuros de su padre, y Amaro compartía su expresión de curiosidad constante. A pesar de que estos parecidos avivaban el dolor del pasado, también la motivaban a esforzarse más, como si cada día quisiera demostrarle a Mariano, aunque él no estuviera presente, que ella podía criar a 3 niños maravillosos por su cuenta. Elizabeth optó por no hablar de su padre a los niños, al menos mientras fueran pequeños. Cuando Gael preguntó por primera vez, «Mamá, ¿tenemos papá?», Elizabeth le acarició la cabeza y respondió con suavidad, «Tienen a alguien mucho mejor, a mí, y a cada uno de ustedes para cuidarse siempre». Aunque estas preguntas eran dolorosas, Elizabeth siempre encontraba la forma de responder con amor, evitando transmitirles cualquier amargura. Los días de Elizabeth eran un constante equilibrio entre el caos y la felicidad. Aunque el dinero siempre escaseaba, encontró formas creativas de ahorrar y brindarles a sus hijos una vida digna. Durante las noches, mientras los niños dormían, cosía ropa que luego vendía en mercados locales. Sofía, que nunca se dio por vencida en su afán por ayudar, comenzó a cuidarlos durante las tardes, permitiendo que Elizabeth trabajara un poco más. A pesar de todo, Elizabeth siempre encontró tiempo para disfrutar pequeños momentos con sus hijos. Las risas de los trillizos llenaban el pequeño apartamento con una alegría que compensaba cualquier sacrificio. Desde tardes en el parque hasta noches inventando historias antes de dormir, Elizabeth se esforzó por crear recuerdos que sus hijos atesorarían para siempre. A medida que los niños crecían, comenzaron a reflejar los valores que Elizabeth había inculcado en ellos: amabilidad, empatía y una fuerte ética de trabajo. Gael era el líder natural, siempre protegiendo a sus hermanos. Pietro era el soñador, con una creatividad desbordante, y Amaro, el más travieso, siempre encontraba formas de hacerlos reír. Aunque Elizabeth sabía que criar a 3 niños sería un desafío continuo, cada día estaba más convencida de que había tomado la decisión correcta al enfrentarlo sola. Su amor por ellos la empujaba a seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Elizabeth nunca dejó de trabajar duro para brindarles a sus hijos un futuro mejor, pero también comenzó a soñar de nuevo. En las noches, después de asegurarse de que los niños estuvieran dormidos, tomaba un cuaderno y escribía ideas para abrir su propio negocio. Quería demostrarles que los sueños eran posibles, incluso cuando el camino era cuesta arriba. El pasado con Mariano seguía siendo una herida abierta, pero en lugar de lamentarse, Elizabeth eligió enfocarse en el presente. No sabía si algún día volvería a verlo ni qué reacción tendría si eso sucediera, pero estaba segura de una cosa: los años de sacrificio y amor que había invertido en sus hijos habían valido cada lágrima y cada esfuerzo. Los cimientos que Elizabeth había construido con tanto esfuerzo eran sólidos, y aunque el futuro seguía siendo incierto, ella sabía que había hecho todo lo posible para garantizar que Gael, Pietro y Amaro tuvieran la vida llena de amor, oportunidades y esperanza que se merecían.
Elizabeth terminaba de recoger los platos del desayuno mientras los niños, ahora de 10 años, se preparaban para salir a la escuela. Gael discutía con Pietro sobre quién había usado su cuaderno de matemáticas, mientras Amaro insistía en que alguien le había escondido su mochila. La energía en el pequeño apartamento era caótica pero llena de vida, y Elizabeth se sentía orgullosa de haber construido un hogar cálido a pesar de los desafíos. Justo cuando los niños salieron por la puerta, Elizabeth notó un sobre elegante en el buzón. La textura del papel, la caligrafía dorada y el sello grabado del emblema de la familia Castillo le dieron un mal presentimiento. Al abrirlo, encontró una invitación a la boda de Mariano y Paula. Elizabeth se quedó inmóvil, sosteniendo la tarjeta entre sus manos. El nombre de Mariano, junto al de Paula, resonaba como una bofetada. Durante años, había intentado dejar atrás el dolor que él le había causado, enfocándose en criar a sus hijos y en construir una vida digna. Pero esa invitación parecía una burla del destino, una herida que nunca había terminado de cicatrizar. Se sentó en el sofá, leyendo la invitación una y otra vez, como si en algún lugar del texto pudiera encontrar una respuesta a la pregunta que la atormentaba: ¿por qué ahora? Lo que Elizabeth no sabía era que esa invitación no era un gesto inocente. Mirta, la madre de Mariano, había insistido en enviársela, creyendo que sería una forma de demostrar el éxito y la felicidad de su hijo, mientras que Elizabeth, en su mente, seguía siendo la chica pobre que no tenía lugar en su mundo. Paula, al enterarse de la historia de Mariano con Elizabeth, vio en esto una oportunidad para marcar territorio, mostrando a todos que ella era la única mujer adecuada para Mariano. Mariano, por su parte, apenas prestó atención a la invitación enviada a Elizabeth. En su mente, ella era solo un recuerdo del pasado, alguien que había superado hace mucho tiempo. Ahora, estaba enfocado en su futuro con Paula, una mujer que encajaba perfectamente en el mundo que su madre siempre había imaginado para él. Paula era todo lo que Mirta deseaba en una nuera, elegante, sofisticada y parte de una familia poderosa que complementaba perfectamente el legado de los Castillo. Además, su unión no solo consolidaría alianzas empresariales estratégicas, sino que también fortalecería la imagen de Mariano como un hombre exitoso y estable. Sin embargo, en los momentos más tranquilos, cuando Mariano estaba solo, a veces se preguntaba qué había sido de Elizabeth. Había algo en su recuerdo que seguía siendo un punto débil, una mezcla de culpa y nostalgia que él se negaba a explorar demasiado. Durante días, Elizabeth dejó la invitación sobre la mesa, sin saber qué hacer. Parte de ella quería ignorarla, fingir que nunca la había recibido. Pero otra parte, la parte más orgullosa y fuerte, sabía que asistir sería una forma de demostrarle a Mariano, a Paula y a Mirta que no era la mujer débil y quebrada que probablemente imaginaban. Gustavo, su amigo y confidente, notó que algo no estaba bien cuando la visitó un fin de semana. «Elizabeth, ¿qué pasa? Te noto distraída». «Es esto», respondió, señalando el sobre. Gustavo lo leyó en silencio antes de levantar la vista hacia ella. «¿Vas a ir?» «No lo sé. Parte de mí siente que sería una locura, pero otra parte quiere que sepan que estoy bien, que salí adelante sin ellos». Gustavo, que había estado a su lado durante los momentos más difíciles, la miró con seriedad. «Si decides ir, no lo hagas por ellos. Hazlo por ti. Para demostrarte a ti misma que nada ni nadie puede hacerte sentir menos». Mientras Elizabeth reflexionaba sobre su decisión, los preparativos para la boda de Mariano y Paula seguían en marcha. El evento prometía ser el acontecimiento del año, con una lista de invitados repleta de empresarios, figuras públicas y miembros de la alta sociedad. Paula estaba encantada con la idea de deslumbrar a todos, incluyendo a Elizabeth, a quien veía como una amenaza insignificante. «¿Crees que vendrá?», preguntó Paula a Mariano mientras revisaban la lista de confirmaciones. «No lo sé, pero no importa. Esa parte de mi vida quedó atrás». Pero Paula no podía ocultar su curiosidad. Quería ver a la mujer que, según los rumores, había sido el primer amor de Mariano y estaba decidida a humillarla si aparecía. Elizabeth,
tras días de reflexión y con el apoyo de Gustavo, finalmente tomó una decisión. Iba a asistir. No por Mariano, ni por Paula, ni por Mirta, sino por ella misma. Sabía que enfrentarse a ese evento sería un reto emocional, pero también una oportunidad para demostrar que su valor no dependía de la aprobación de nadie. Esa noche, antes de acostarse, sacó del armario un vestido que había comprado años atrás pero nunca había usado. Era elegante y sencillo, pero reflejaba su personalidad y su determinación. Mirándose al espejo, sintió que, por primera vez en mucho tiempo, estaba lista para enfrentarse al pasado. Aunque Gael, Pietro y Amaro eran aún jóvenes, comenzaban a hacerse preguntas sobre su padre. Elizabeth siempre había manejado el tema con delicadeza, evitando cargar a los niños con la verdad de su ausencia. Pero sabía que el día de la boda podría cambiarlo todo. Gustavo, al ver sus dudas, le dijo: Elizabeth, ellos tienen derecho a conocer la verdad, pero también tienen derecho a decidir cómo procesarla. Confía en que has criado a niños fuertes y valientes. Elizabeth asintió, aunque no podía evitar sentir un nudo en el estómago. No sabía cómo reaccionaría Mariano al verlos, pero estaba segura de algo: los protegería a toda costa, como lo había hecho desde el día en que nacieron. El día antes de la boda, Elizabeth se sentó con sus hijos en el sofá. Mañana iremos a un lugar importante, dijo, tratando de mantener la calma. ¿Un lugar importante?, preguntó Gael, siempre curioso. Sí. Quiero que se porten bien y recuerden que, pase lo que pase, somos una familia. Aunque los niños no entendieron completamente el significado de sus palabras, asintieron con entusiasmo, emocionados por la idea de asistir a un evento especial. Mientras se preparaba para la noche que cambiaría su vida, Elizabeth se recordó a sí misma que había superado obstáculos mucho mayores. Esta vez, no sería diferente. El día de la boda amaneció con un cielo despejado, pero en el interior del majestuoso salón de eventos, donde todo estaba listo para la ceremonia, el ambiente se cargaba de expectativas. Los invitados comenzaban a llegar, luciendo sus mejores trajes, mientras Paula, radiante en su vestido de novia, se aseguraba de que todo fuera perfecto. Mirta, como siempre, estaba pendiente de cada detalle, haciendo comentarios sobre la disposición de las flores y saludando a los invitados más influyentes con su habitual aire de superioridad. Mientras tanto, fuera del salón, Elizabeth respiraba profundamente en el auto junto a Gustavo y sus 3 hijos. ¿Estás lista?, preguntó Gustavo, ajustándose el cuello de su camisa. Más que nunca, respondió Elizabeth con una mezcla de nervios y determinación, mirando a sus hijos en el asiento trasero. Los niños estaban emocionados, aunque no comprendían completamente la magnitud del evento. Vestidos con pequeños trajes a medida, Gael, Pietro y Amaro parecían un reflejo perfecto de Mariano cuando era joven, algo que Elizabeth sabía que no pasaría desapercibido. Cuando el auto se detuvo frente al lugar, Elizabeth bajó con los niños y Gustavo. Al cruzar las puertas principales, las miradas de los invitados se dirigieron automáticamente hacia ellos. Elizabeth, con su elegancia natural y un vestido que resaltaba su presencia, caminaba con paso firme, mientras los niños, tomados de su mano, avanzaban con curiosidad en sus ojos. Los murmullos comenzaron de inmediato. ¿Quién es ella?, preguntó una de las invitadas, girándose hacia su acompañante. No lo sé, pero, esos niños, respondió otra, sin poder apartar la mirada. Paula, que estaba conversando con un grupo de amigos cercanos, se quedó inmóvil al ver a Elizabeth. Su sonrisa de felicidad nupcial se desvaneció rápidamente, siendo reemplazada por una expresión de desconcierto. Mirta, al notar el cambio en Paula, siguió su mirada y, al ver a Elizabeth y a los niños, sus labios se apretaron en una línea tensa. Mariano, que estaba de pie cerca del altar, notó el repentino cambio en el ambiente y giró la cabeza hacia la entrada. Al instante, sintió que el aire le faltaba. Allí estaba Elizabeth, la mujer que había dejado atrás años atrás, caminando con 3 niños que no solo eran idénticos entre sí, sino que también parecían su reflejo.
El tiempo pareció detenerse para Mariano. Los ojos de los niños, su sonrisa, incluso la forma en que caminaban, eran un recordatorio innegable de su pasado con Elizabeth. Intentó mantener la compostura, pero su mente estaba llena de preguntas. ¿Por qué no sabía nada de ellos? ¿Cómo había podido Elizabeth ocultar algo tan importante? Mirta, al darse cuenta de la reacción de su hijo, se acercó discretamente a él. No hagas una escena, Mariano. Sea lo que sea, lidiaremos con ello después, le susurró, aunque su tono mostraba más molestia que preocupación. Paula, por otro lado, no podía ocultar su incomodidad. La presencia de Elizabeth ya era suficiente para perturbarla, pero los niños eran algo que no podía ignorar. ¿Quiénes son?, preguntó a una amiga cercana, tratando de fingir indiferencia. Elizabeth, ajena a los comentarios y las miradas, se dirigió a una de las mesas al fondo del salón. Gustavo, siempre atento, le ofreció una copa de agua mientras los niños se acomodaban en sus asientos, emocionados por el ambiente festivo. «Están todos mirándonos», dijo Gustavo en voz baja, con una sonrisa irónica. «¿Qué miren?», respondió Elizabeth, tomando un sorbo de agua con calma. «No estoy aquí para esconderme». Mientras la ceremonia avanzaba, los murmullos entre los invitados no cesaban. Los gestos y las miradas de los niños hacia Mariano no pasaban desapercibidos, y muchos comenzaban a atar cabos. Paula, cada vez más irritada, intentaba mantener su atención en los votos, pero su mente estaba llena de dudas. Cuando llegó el momento de la recepción, Elizabeth permitió que los niños se movieran por el salón. Gael, Pietro y Amaro, con su energía característica, exploraban el lugar y saludaban a los invitados con su educación impecable. Mariano, incapaz de contener su curiosidad, los observaba desde la distancia, sintiendo un nudo en el estómago cada vez que uno de ellos giraba la cabeza y lo miraba con esos ojos que conocía tan bien. Finalmente, Mariano no pudo más. Mientras Elizabeth conversaba con Gustavo cerca de una de las mesas, se acercó a ella. «Elizabeth», dijo con voz temblorosa, intentando sonar seguro. Ella levantó la mirada, encontrándose con sus ojos por primera vez en años. Aunque su corazón latía con fuerza, Elizabeth mantuvo la calma. «Mariano», respondió, con un tono neutral que no dejaba entrever ninguna emoción. El bullicio de la recepción continuaba mientras los invitados, ajenos a la tormenta emocional que se desataba, disfrutaban de la música, las bebidas y las conversaciones superficiales. ¿Podemos hablar a solas?, pidió Mariano, con un tono que mezclaba inseguridad y urgencia. Elizabeth lo miró fijamente durante unos segundos, como si estuviera evaluando si valía la pena abrir esa puerta. Finalmente, asintió y siguió a Mariano hacia un pasillo menos concurrido, dejando a Gustavo a cargo de los niños. «Elizabeth, necesito saber la verdad. ¿Son mis hijos?», preguntó Mariano, incapaz de contenerse. Ella cruzó los brazos y lo miró con la misma dignidad que había mostrado desde su llegada. «¿De verdad necesitas que te lo diga?», respondió con calma, aunque su voz llevaba un filo que Mariano no pudo ignorar. «Necesito entender qué pasó, porque nunca supe de ellos». «¿Por qué no me lo dijiste?», insistió él, su voz cargada de una mezcla de arrepentimiento y desconcierto. Elizabeth soltó una risa amarga antes de responder. «¿Por qué no te lo dije? Déjame recordarte algo, Mariano, fuiste tú quien se alejó. Fuiste tú quien terminó todo sin siquiera tener la decencia de darme una explicación. Me dejaste sola, confundida y devastada. ¿Cómo podía confiar en que querría ser parte de algo tan importante como criar a 3 hijos?» Mariano bajó la mirada, sintiendo como cada palabra de Elizabeth perforaba su alma. «No sabía», comenzó a decir, pero ella lo interrumpió. «No quisiste saber, que es diferente. Después de que te fuiste, descubrí que estaba embarazada. Tenía miedo, estaba sola, y tú seguías con tu vida como si yo nunca hubiera existido. Decidí no decirte nada porque sabía que no estabas dispuesto a luchar por nosotros. Y no iba a suplicar.
Mariano sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. La imagen que tenía de sí mismo como un hombre exitoso y en control se desmoronaba rápidamente. Todo lo que Elizabeth decía era cierto, y aunque su intención nunca había sido lastimarla, su inacción y cobardía lo habían convertido en el villano de la historia. No sabes cuánto lo siento, Elizabeth, dijo finalmente, con la voz quebrada. ¿De qué sirve que lo sientas ahora?, replicó ella, con una mezcla de dolor y firmeza. No busco tus disculpas, Mariano. No las necesito. Lo único que me importa es que mis hijos tengan la vida que merecen, y hasta ahora lo han tenido sin tu ayuda. Mientras la conversación continuaba, Paula, quien había estado observando desde la distancia, no pudo contener su curiosidad y se acercó discretamente. Al escuchar parte de lo que se decía, su rostro palideció. Las palabras hijos y embarazo resonaban en su mente y el pánico comenzó a apoderarse de ella. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, intentando mantener la compostura pero con una evidente nota de desesperación en su voz. Elizabeth giró lentamente hacia ella, con una mirada impenetrable. Nada que no puedas imaginar, Paula, respondió con frialdad. Paula miró a Mariano, buscando una negación que nunca llegó. ¿Es cierto?, preguntó, con la voz temblorosa. ¿Es cierto lo que está diciendo? Mariano, incapaz de responder directamente, solo asintió. Ese simple gesto fue suficiente para que Paula perdiera el control. Esto es una locura, exclamó, retrocediendo unos pasos. ¿Cómo pudiste ocultar algo así? ¿Cómo pudiste traerme aquí sabiendo que algo como esto podía pasar? Mientras tanto, Mirta, que había notado la tensión y seguido a Paula, llegó justo a tiempo para escuchar las últimas palabras. Al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, su primera reacción fue intentar desacreditar a Elizabeth. Esto es un montaje, declaró, con su tono altivo habitual. ¿De verdad crees que alguien te va a creer? Seguro que has estado planeando esto durante años, esperando arruinar el momento más importante de mi hijo. Elizabeth mantuvo la calma ante el ataque. No necesito que nadie me crea, Mirta. Los hechos hablan por sí solos. Pero si quieres pruebas, las tendrás. Estoy más que dispuesta a hacer una prueba de ADN. Mariano, todavía procesando todo, levantó la mirada y, por primera vez en años, enfrentó a su madre con firmeza. Mamá, basta. No puedes seguir ignorando lo que está frente a ti. Ellos son mis hijos, y si tú no puedes aceptarlo, ese es tu problema, no el mío. Mirta, visiblemente sorprendida por la respuesta de Mariano, intentó decir algo más, pero él la interrumpió. Ya hice suficientes errores en el pasado. No voy a seguir cometiéndolos. Elizabeth, aunque satisfecha de haber mantenido su dignidad, sabía que las palabras no serían suficientes para todos los presentes. Haremos la prueba, dijo, mirando a Mariano directamente a los ojos. No porque necesite demostrar algo, sino para que no quede ninguna duda. Mariano asintió, consciente de que era lo mínimo que podía hacer para empezar a enmendar sus errores. La tensión en el salón era palpable mientras los invitados, que habían comenzado a notar lo que sucedía, murmuraban entre ellos. Paula, humillada y fuera de sí, decidió abandonar la recepción antes de que la situación empeorara. Mirta, por su parte, se retiró en silencio, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Elizabeth, con una sensación de alivio y cansancio, regresó con Gustavo y sus hijos. Mientras salían del salón, Gustavo le puso una mano en el hombro. Estuviste increíble, dijo, con una sonrisa de orgullo. No fue fácil, pero era necesario, respondió Elizabeth, mirando a sus hijos, quienes seguían disfrutando de la noche sin comprender del todo la magnitud de lo sucedido. A pesar de todo, Elizabeth sabía que el enfrentamiento era solo el comienzo de un proceso más largo y complicado. Pero también sabía que, pase lo que pase, siempre tendría a sus hijos y su dignidad intacta. Los días que siguieron al enfrentamiento en la boda estuvieron llenos de tensiones, emociones encontradas y la inevitable espera por los resultados de las pruebas de ADN.
Aunque nadie dudaba de la verdad que Elizabeth había revelado, el documento oficial sería la prueba irrefutable. Para Mariano, esa espera se convirtió en un periodo de reflexión. Se enfrentaba no solo a la posibilidad de ser padre de 3 niños que no conocía, sino también al peso de sus decisiones pasadas y el daño que había causado. Cuando los resultados finalmente llegaron, fueron entregados directamente a Mariano en un sobre lacrado. Él lo abrió en la intimidad de su despacho, sus manos temblaban mientras leía las palabras que confirmaban lo que ya sabía en el fondo de su corazón: Gael, Pietro y Amaro eran sus hijos. La realidad lo golpeó con fuerza. No solo había perdido años de su vida sin ellos, sino que había privado a esos niños de una figura paterna que merecían desde el principio. Mariano pidió a Elizabeth encontrarse para hablar. Ella, aunque dudosa, accedió. El encuentro se llevó a cabo en un parque tranquilo, donde los niños jugaban cerca mientras Mariano y Elizabeth se sentaban en una banca. «No puedo expresar cuánto lo siento, Elizabeth», dijo Mariano con voz entrecortada, su mirada fija en los niños. «No hay palabras que puedan justificar lo que hice o lo que dejé de hacer». Elizabeth lo miró con calma, su expresión reflejaba años de fortaleza construida sobre el dolor. «No quiero tus disculpas, Mariano. Lo único que quiero es que entiendas que mis hijos no necesitan más decepciones en su vida. Si decides estar en su vida, tiene que ser porque realmente estás dispuesto a darlo todo por ellos. No acepto medias tintas». Mariano asintió, consciente de que ella tenía toda la razón. Mientras tanto, la noticia de la paternidad de Mariano se había filtrado entre los círculos sociales y el escándalo no tardó en alcanzar a Paula y su familia. Paula, que ya se sentía humillada desde el día de la boda, rompió el compromiso con Mariano de forma definitiva. «Nunca podré confiar en ti después de esto», le dijo con frialdad. «No se trata solo de los niños, sino de todo lo que ocultaste y lo que eres capaz de hacer». Por otro lado, Mirta, al enterarse de los resultados, intentó minimizar la situación. «Esto no cambia nada», dijo con arrogancia a Mariano durante una conversación. «Esa mujer solo quiere arruinar tu vida y la nuestra». Pero Mariano, por primera vez en su vida, no dejó que su madre influyera en sus decisiones. «No, mamá. Esto lo cambia todo. Esos niños son míos, y no permitiré que nadie, ni siquiera tú, les falte al respeto». Mirta, sorprendida por la firmeza de su hijo, entendió que había perdido el control que siempre tuvo sobre él. A partir de ese momento, Mariano comenzó a esforzarse por construir una relación con sus hijos. Empezó con pequeños gestos, visitas al parque, tardes de juegos y momentos de conversación en los que trataba de conocerlos. Aunque al principio los niños lo veían con curiosidad y cierta reserva, pronto comenzaron a aceptar su presencia. «Papá, ¿puedes enseñarme a jugar fútbol?», le preguntó Gael un día, rompiendo el hielo. La palabra papá llenó a Mariano de una mezcla de alegría y melancolía. Era un título que no había ganado, pero que estaba decidido a honrar. Elizabeth, por su parte, observaba desde la distancia. Aunque seguía siendo cautelosa, no podía negar que Mariano se estaba esforzando. Sin embargo, mantuvo claros los límites. «No confundas tu relación con ellos con lo que pasa entre nosotros», le dijo un día. «Mi vida sigue siendo mía, y no espero que intentes cambiar eso». Mariano lo entendió. Respetaba la independencia de Elizabeth y admiraba su fortaleza más que nunca. Mientras Mariano reconstruía su relación con los niños, Elizabeth continuó floreciendo en su vida personal y profesional. Inspirada por las experiencias del pasado, decidió escribir un libro basado en su vida, una historia de resiliencia, amor y segundas oportunidades. Su libro se convirtió en un éxito, resonando con mujeres de todo el mundo que encontraban en su historia un mensaje de esperanza y fortaleza. Elizabeth también comenzó a dar charlas motivacionales, donde compartía su viaje y alentaba a otros a no rendirse ante las adversidades. Su éxito no solo la llenó de orgullo, sino que también le permitió brindar a sus hijos una vida aún mejor. Años después, en el cumpleaños número 15 de los trillizos, Mariano organizó una fiesta en su casa,
con la bendición de Elizabeth. Era un evento sencillo pero lleno de amor, donde amigos y familiares se reunieron para celebrar la vida de los niños. Durante la fiesta, Mariano se acercó a Elizabeth mientras ella observaba a los niños desde lejos. «Gracias por permitirme ser parte de esto», dijo, sinceramente agradecido. «Ellos te lo permitieron, Mariano. Te ganaste su confianza, y eso es lo que importa». Hubo un momento de silencio entre ellos, una pausa cargada de entendimiento y respeto. Aunque las heridas del pasado no desaparecieron por completo, ambos habían encontrado la manera de convivir con ellas y seguir adelante. La historia de Mariano y Elizabeth es un recordatorio poderoso de que nuestras decisiones tienen consecuencias, pero también de que la redención es posible si estamos dispuestos a enfrentarnos a nuestros errores con humildad. Para Elizabeth, la independencia y la fortaleza fueron las claves para construir una vida plena. Para Mariano, la paternidad se convirtió en una oportunidad para redescubrir el amor y la responsabilidad. Al final, los trillizos, Gael, Pietro y Amaro, se convirtieron en el vínculo que unió dos mundos opuestos, demostrando que, incluso en las circunstancias más complejas, el amor y la familia siempre encuentran una forma de prevalecer. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.